Dios te bendice, hermano. Recibe un cordial saludo de parte de la iglesia, edificando la familia en la fe, y nuestros pastores Joel y Aurester Barrio Nuevo. En esta noche vamos a continuar nuestro estudio sobre el libro de Nehemías y las puertas de Jerusalén. En la noche de hoy vamos a estar estudiando la puerta del juicio, puerta de la inspección, y será la última puerta de nuestro estudio bíblico, porque como veremos, nosotros iniciamos desde la puerta de las ovejas y hemos dado un recorrido por todas las puertas de Jerusalén del tiempo de Nehemías, y esta es la puerta que conectaba hacia la puerta de las ovejas. Por lo tanto, hemos dado el recorrido completo por las murallas. Los objetivos de nuestra clase del día de hoy es la tipología bíblica de la puerta del juicio o de la inspección, la tipología espiritual de los restauradores de la puerta del juicio, el concepto griego de fe versus el concepto bíblico de la fe, los héroes de la fe y el principio espiritual de decreto contra decreto relacionado a la restauración de la puerta del juicio o la inspección. Pero antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Te damos gracias por la revelación, Señor, que tú nos das a cada uno, Señor, para que esta palabra pueda entrar a nuestros corazones, Señor, y cada día podamos ser más semejantes a ti. Señor, te damos gracias por el privilegio de ministrar tu palabra, por el privilegio de poder expandir el reino de Dios a través de la predicación de tu palabra. Tú conoces la necesidad de nuestros hermanos, Señor. Yo te pido en esta hora que suplas esa necesidad, que hables a tu pueblo. En esta hora, Señor, vermo yo para que tú solamente seas glorificado. Que esta palabra pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Bendice a cada radio, cada escucha de esta palabra donde quiera que se encuentre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Texto base. Nuestro texto base se encuentra en Nehemías 3 al 31 al 32. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Como vemos, hermanos, esta puerta se encontraba, la puerta del juicio, entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, y fue restaurada por los plateros y los comerciantes. Así que hemos llegado a nuestra última puerta a estudiar, pero te doy gracias, ¿verdad?, por haber compartido este estudio, y a todos aquellos que estuvieron al pendiente de cada una de estas puertas. Esperamos que haya podido ser de bendición, y gracias por estar con nosotros durante todos estos días que estuvimos estudiando cada una de estas puertas. Así que continuemos con nuestro estudio. ¿Qué es la puerta del juicio o de la inspección? La puerta del juicio fue la 10ª puerta que restauraron los moradores de Jerusalén. Esta era una puerta por lo que pasaban las personas que llegaban de afuera de la ciudad. Era como una puerta de inspección para saber quién entraba y quién salía. También pasaban por allí los guerreros que volvían de las batallas para ser inspeccionados y pasar revisión de las tropas que habían vuelto con vida y ver a sus guerreros. Era una puerta, por así decirlo, de evaluación. Así que cuando hablamos de la puerta del juicio, de la inspección, estamos hablando de una puerta que, si la traemos hacia nuestra realidad actual, estaríamos hablando de una puerta parecida a la aduana. Era una puerta donde se llevaba un censo de todos aquellos que entraban a la ciudad, y se llevaba un registro para poder establecer quiénes entraban y quiénes salían. Pero también era una puerta que tenía una importancia militar. Era una puerta donde se pasaba revisión de las tropas para poder establecer quiénes entraban o regresaban con vida después de una batalla. También era una puerta donde los capitanes o jefes del ejército inspeccionaban a sus guerreros antes de la batalla.
Era una puerta, por así decirlo, donde se evaluaba que cada uno de esos militares pudiera tener su equipo completo, que estuvieran preparados, porque iban a salir hacia una batalla donde su fuerza militar iba a ser probada. Y se esperaba que cuando ellos regresaban pudieran ser contados entre los ejércitos que regresarían con vida y fueran parte de esa victoria. Por eso decimos que es una puerta de evaluación de nuestra entrada y nuestra salida hacia la ciudad. Esta puerta también se ha traducido como puerta del juicio, pero la palabra exacta que se usa en hebreo es mifhat, que literalmente significa una tarea asignada, hacer un nombramiento, asignar un cargo o mandato. Así que cuando hablamos de la puerta del juicio o de la inspección, estamos hablando de un cargo o una tarea asignada que el Señor nos ha entregado en el reino. Cada uno de nosotros el Señor nos ha entregado una tarea, por más sencilla que sea. Tú puedes ser que seas padre, puedes ser hermano, puedes ser hijo, puedes ser pastor, puedes ser músico, puedes ser levita, puedes ser cualquier, ¿verdad?, posición que el Señor o tarea que el Señor te haya entregado en el reino, ya sea en tu perspectiva familiar, eclesial o de nuestra vida personal como profesionales. Todos tenemos una tarea. Y en esta puerta nos dicen los historiadores que los guardias y atalayas se presentaban para recibir órdenes, instrucciones y dar reporte a la autoridad. En esta puerta, como creyentes, como guardias y atalayas, presentaremos nuestro informe, recibiremos órdenes y vamos a dar un reporte de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Esta era la puerta a donde se traía ante los ancianos los casos para ser juzgados ante el pueblo. Ellos también emitían dictámenes, decretos o juicios con respecto a los casos. Así que tenemos dos aspectos bien importantes sobre esta puerta. En esta puerta vamos a nosotros, como representantes del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, a presentar o dar un informe de todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Pero también en esta puerta vamos a ejercer autoridad. Vamos a poder enunciar los decretos, emitir juicios contra el enemigo y poder proclamar libertad a los cautivos. ¿Y cómo podemos ejercer la autoridad? A través de la fe. Así que en esta puerta nuestra fe también podrá ser probada. Estaremos hablando entonces que en esta puerta, cuando hablamos de la restauración de la puerta del juicio o de la inspección, estamos ante la puerta donde nuestra madurez espiritual va a ser probada. Una puerta donde va a haber una inspección, donde se van a ver los tratos de Dios y donde nuestra fe es probada. También es la puerta donde como creyentes ejercemos la autoridad como cuerpo de Cristo. Veamos el primer asunto. La puerta de la madurez, de la inspección, las buenas decisiones, las de los tratos de Dios. Es interesante que quien restauró la puerta del muro, en donde estaba esta puerta, fue Malquías. En hebreo, Malquiyá quiere decir Malquías, que significa mi rey es Yahweh. Recordemos que para el pueblo de Israel el nombre de Dios no es pronunciado, así que ellos lo mencionan a través de atributos. Y por eso estamos ante el nombre Malquiyá, que quiere decir mi rey es Yahweh o el Señor. Su oficio era el de la orfebrería. Él era un artesano que trabajaba con oro. Así que vemos cómo la puerta, la restauración de la puerta del juicio, nos está hablando sobre conceptos de artesano, de oro. Así que vemos que para poder realizar una artesanía, una pieza de orfebrería, estamos hablando de un proceso de elaboración o de trabajo. Habíamos dicho que es la puerta de la madurez, de la inspección, las buenas decisiones y de los tratos de Dios. Así que nos encontramos ante la puerta donde Dios va a comenzar a tratar en nuestras vidas como buen artesano,
donde Dios va en este camino espiritual a poner a prueba nuestras obras y fe para ver si están hechas de oro o de paja. En el fuego seremos purificados como el oro, y si somos paja seremos quemada nuestra fe. Nuestra fe tendrá que ser probada para que salga la hojarasca, para que sea limpiada nuestra fe y seamos purificados como el oro. El Salmo 18:30 nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra de Jehová es acrisolada, es escudo a todos los que en él esperan. Pero ¿qué quiere decir acrisolado? ¿Y qué conexión tiene la palabra acrisolar con la restauración de la puerta del juicio o de la inspección? Acrisolado significa que es probado a fuego, perfeccionado y depurado. Al decir que la palabra de Dios es acrisolada, el salmista nos está diciendo que su palabra nos asegura una pureza, una confiabilidad, que su palabra es verdad. Si contamos con la palabra de Dios, estamos completamente seguros, cubiertos por su escudo protector. Pero también nos está diciendo que la palabra de Dios es como fuego, que ha sido purificada, que es pura, que su palabra purifica. Así que la palabra de Dios nos está hablando de un trato de Dios. Nos está diciendo, la palabra es escudo a todos los que en él esperan. Así que nos está hablando del concepto escudo y el concepto prueba. Nos está diciendo, aunque pases por el fuego, aunque pases por la guerra, mi palabra va a ser escudo a todos los que esperan en mí. Así que, hermano, la prueba es parte de ese proceso o ese trato de Dios. No puede haber seguridad o protección si no pasamos por ese proceso. Porque entonces, ¿de qué estaríamos siendo protegidos? Entonces la palabra también acrisolada nos habla de un adjetivo que viene del verbo acrisolar, que significa pasar por el fuego. El crisol es un aparato hecho de grafito y arcilla que soporta temperaturas altas para derretir metales tales como el oro y la plata o cualquier otro metal. Así como los jóvenes hebreos, los 3 jóvenes hebreos, vamos a entrar al horno, pero vamos a tener la confianza de, aunque nuestra fe sea aprobada, aunque pasemos por el fuego, el Señor, el ángel de Jehová, el mismo Jesús, va a estar en medio de ese horno de fuego, liberándonos, dando fe de que Él está en medio de nosotros, en medio de toda situación y de toda circunstancia. Los minerales como el oro y la plata, después de ser extraídos de las minas, son llevados a la fundición, a donde a base de fuerte calor se les purifica de las impurezas que contienen. Así como los minerales, nosotros también fuimos extraídos, sacados del mundo. ¿Para qué? Para ser limpiados. Y somos purificados a través del calor, para que salga lo mejor de nosotros, para que ese oro brille. Como dice la palabra, es verdad, mi palabra es como martillo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la palabra del Señor es como un martillo que golpea la piedra. Es como un martillo que va a trabajar. Así los minerales también, el oro y la plata, son trabajados por el artífice o el artesano. Primero de Pedro 1:7 nos dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cuando escuchamos esta palabra, vemos cómo la palabra Jesucristo, el concepto Jesucristo se revele, se muestre, está unido al concepto prueba. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a través de la prueba, Jesucristo se revela en nosotros. A través de la prueba, de ese fuego, nuestro carácter va a ser moldeado, nuestra vida va a ser moldeada, va a ser trabajada hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y entonces la gente no nos verá a nosotros, sino que verá a Jesús. Jesucristo será revelado. Entonces podremos decir, como dice primera de Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero se acrisola al fuego,
así también nuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, o sea, pasada por el fuego, por las pruebas, demostrará que somos dignos de aprobación. Así que decretamos esta palabra sobre nuestra vida. No importa la prueba que estés pasando, Jesucristo se va a revelar en medio de toda situación. Jesucristo va a tomar su lugar. Jesucristo va a tomar su lugar en tu vida y va a estar contigo en medio de toda situación. El concepto griego de fe versus el concepto bíblico de la fe. La palabra fe proviene de la raíz griega pistis, que significa creer confiadamente. Muchos de nosotros, como parte de nuestros caminos como creyentes, hemos escuchado la palabra fe. Pero lamentablemente, cuando escuchamos la palabra fe, el concepto que tenemos es el concepto griego. Vamos a ver el origen de esa palabra y por qué digo que el concepto que nosotros normalmente tenemos es el concepto griego. La palabra fe viene de la palabra griega pistis, que significa creer confiadamente. O sea, está unido al concepto confiar. En su origen, la palabra fe viene de la palabra pistis en griego y fides en latín. Significa una especie de contrato o acuerdo entre las partes y depende de los hechos de ambas partes. Notamos entonces cómo en el concepto griego se nos está hablando de estrechos vínculos de confianza en las relaciones públicas o internas y externas o entre individuos. Por tanto, se nos habla sobre fiabilidad. En el sentido abstracto se nos habla de confianza. Así que cuando hablamos de la palabra fe, simplemente estamos hablando bajo el concepto griego de la confianza o la esperanza de que algo va a ocurrir. Por ejemplo, cuando nosotros damos un apretón de manos a otra persona, estableciendo que estamos de acuerdo en que las partes cumplirán un contrato. Tenemos la esperanza de que algo ocurrirá. Pero la fe, para el concepto bíblico o hebreo, es la palabra emuná, que es la palabra utilizada en las Escrituras. Y es un concepto más abarcador que simplemente creer o confiar. La palabra emuná es un estilo de vida. El concepto emuná es algo seguro, establecido y fiel, en lo que podemos confiar y creer que es verdad. Debemos entender que esta fe que profesamos está intrínsecamente ligada a la palabra de Dios, donde están sus mandamientos y estatutos, que son el camino seguro por los cuales el ser humano que ha depositado su confianza en el Dios del universo debe caminar. Así que cuando hablamos de la palabra fe, estamos hablando no solamente de un estilo de vida, estamos hablando de algo seguro, más allá de un contrato donde tenemos una mera esperanza. Estamos hablando de algo que es fiel y que ha de ocurrir, porque no depende, ¿verdad?, de algo natural, sino de algo divino, donde Dios nos está dando la seguridad de que Él cumplirá su palabra, de que Él será fiel a su palabra. Pero así también nosotros tenemos que caminar en su palabra, creer en su palabra. En los términos bíblicos, la fe comprende un significado más abarcador que simplemente creer o confiar a una esperanza. Por eso cuando nuestra fe es probada, son probadas distintas áreas de nuestra vida, porque estamos hablando de un estilo de vida. Por eso la palabra nos dice, el justo por la fe vivirá. Emuná, el concepto hebreo. Fe, creer, confiar, obedecer. La palabra hebrea para fe es la palabra emuná.
Y la única forma de darnos cuenta qué significa esta palabra es ver cómo ha sido traducida esta palabra en diferentes pasajes de las Escrituras. Y así vamos a poder ver cuál es la amplitud que se le ha dado a esta palabra. Normalmente, como les dije, nosotros vemos la palabra fe en un símbolo de esperanza, como algo limitante, como algo que simplemente se circunscribe a algo que va a ocurrir, o la esperanza de que algo va a ocurrir. La primera vez que se usa en las Escrituras la palabra emuná o fe, se menciona en Éxodo 17:12. Éxodo 17:12 nos dice: cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. La palabra emuná surge dentro de este texto en la palabra firmes. Así que vemos cómo el concepto fe está unido a la palabra firmeza. Nos está hablando que cuando nuestra fe es probada, va a estar siendo probada los aspectos en nuestra vida relacionados a la firmeza. Por eso la palabra nos dice que así Moisés pudo mantenerlos firmes en emuná hasta la puesta del sol. Cuando nuestra fe es probada, será probada en diferentes áreas, será probada nuestra firmeza, será probada cómo reaccionamos ante las situaciones. Ahí es cuando el enemigo se levanta para probar nuestra firmeza, nuestra fe será probada. Por eso nosotros le decimos: Señor, ¿por qué si yo tengo fe esto me está ocurriendo? ¿Por qué si yo tengo esta esperanza, tengo fe en ti, esto me está ocurriendo? Porque la palabra fe va ligada al concepto firmeza. No podemos decir que tenemos fe si no estamos firmes. Así que esa será una de las áreas donde nosotros seremos probados. Deuteronomio 32:4 nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él, es justo y recto. En Deuteronomio 32:4, la palabra emuná o fe es sinónimo de verdad. Así que cuando nuestra fe es probada, Dios, ¿verdad?, va a ver en nosotros cómo somos nosotros, si caminamos en verdad, si hay maldad, si somos justos, si somos rectos. Por eso en muchas ocasiones vamos a estar pasando por pruebas donde nuestra rectitud, nuestra manera de actuar, si somos justos o somos rectos, va a ser probada. Porque no podemos decir que andamos en fe si hay maldad en nuestro corazón. No podemos decir que andamos en fe si no somos justos y rectos. Porque precisamente la palabra verdad quiere decir fe. Así que la fe no puede estar desligada de la palabra verdad, porque en el concepto bíblico la palabra verdad también es sinónimo de fe. Segunda de Reyes 12:14 nos dice: no se les pedía cuentas a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos le dieran a los que hacían la obra, porque ellos lo hacían fielmente. Aquí la palabra fielmente nos quiere decir emuná, es sinónimo de fidelidad. Y nos vuelve y nos dice Segunda de Reyes 2:15, lo voy a leer para que lo comprendamos. Dice la palabra que no se le pedía cuentas a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían fielmente. Fíjate cómo la palabra nos dice que la palabra fe viene unida a la palabra fidelidad. Así que cuando somos probados, nuestra fidelidad también va a ser probada a través de distintas áreas. Por ejemplo, en el área de las finanzas, nuestra fe va a ser probada cómo nosotros administramos o manejamos lo que Dios nos ha entregado financieramente. ¿Por qué? Porque Dios ve, cuando habla de la palabra fe, la ve como sinónimo de fidelidad. Así que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado.
Primera de Crónicas 9:22 también nos dice, los escogidos como porteros fueron un total de 212. En sus aldeas se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel, el vidente, les asignaron sus funciones. Y la palabra funciones ahí también es sinónimo de emuná. Así que vemos cómo en la palabra fe también es sinónimo de funciones. Vemos cómo también cuando nuestra fe va a ser probada, Dios va a ver cómo nosotros ejercemos nuestras funciones, ya sea como padres, como ministros, como profesionales, como creyentes, como hermanos en la fe. La función que Dios nos ha entregado dentro del cuerpo de Cristo o en nuestra familia, cómo actuamos va a ser probada. Y en la medida en que nuestra función va a ser probada, ahí también nuestra fe va a ser probada. Primera de Crónicas 9:31 nos dice, Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, el coreíta, tenía a su cargo, ahí la palabra cargo quiere decir emuná, o sea, es sinónimo de fe, las cosas que se hacían en sartén. Así que la palabra en Primera de Crónicas 9:31 nos dice, Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, el coreíta, tenía a su cargo, o sea, tenía a cargo, y ahí estaríamos hablando del concepto fe, las cosas que se hacían en sartén. Nos está diciendo que la fe también está unida a lo que se nos ha puesto a cargo. Y Dios nos va a llamar a cuentas sobre lo que nos ha entregado como hijos de Dios, para hacer su obra dentro de su reino, desde lo simple hasta lo más grande. Por eso la palabra nos dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso la palabra nos dice que el justo por la fe vivirá, porque la fe es un estilo de vida. Veamos ahora los héroes de la fe. Hebreos 11 nos hace un listado de los héroes de la fe. ¿Qué diferencia existía o existe entre esos hombres y nosotros? Veamos, para que también podamos nosotros ser llamados héroes de la fe. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 11 y qué características tenían cada uno de estos hombres. Solo quiero decirte que Dios también te invita en esta noche a ser un hombre y una mujer que forme a ser parte de esos héroes de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Los héroes en la actualidad son ficticios. Son personajes que dan la idea que son superpersonas. Se les da este término, pues son personas que hacen cosas por otras personas, pero en la Biblia encontramos a personas que vivieron, no solamente haciendo lo bueno ante la sociedad, sino dejando que Dios hiciera cosas grandes por medio de ellos. Héroes como los presenta la Biblia son buenos de imitar ante todo momento. Ellos como personas tuvieron sus defectos, cualidades, flaquezas, virtudes, pero siempre todos tenían un corazón receptivo a lo que Dios hiciera por medio de ellos. ¿Cuál fue la diferencia entre aquellos hombres y los hombres de hoy? Que estos hombres hicieron realidad en sus vidas el que el justo
por la fe vivirá. Hicieron de sus vidas un caminar en la fe. Dios hoy te llama a que vivas en la fe, que la fe sea más allá que de un concepto de esperanza y que pasemos a un caminar en la palabra de Dios, en un caminar, en un actuar como establece la palabra de Dios. Veamos el primer héroe de la fe. El versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos nos dice sobre la ofrenda de Abel. La fe de la ofrenda aceptable de Abel. Abel era hijo de Adán. La adoración de Abel demuestra que quien adora de verdad debe acudir con fe ante la presencia del Señor y presentar el sacrificio que Dios requiere. Vemos entonces cómo la ofrenda aceptable de Abel nos habla de vivir en la fe, pero vivir en la fe en el caminar de la adoración. Vemos esa faceta de la fe en la vida del creyente a través de la adoración. Dios, más que la ofrenda, mira el corazón que se trae y mira el corazón del adorador, el propósito de esa ofrenda. Génesis 4 nos dice, en su versículo 4 al 7, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Notemos cómo el versículo 4 nos dice primero, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Así vemos como lo primero que Dios vio fue a Abel y luego a su ofrenda. Y luego vio a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios va a ver va a ser al adorador, el corazón del adorador, y más que a su ofrenda. Dios va a mirar tu corazón más allá de tu ofrenda. Porque la ofrenda es el regalo que tú le das a Dios. Pero el corazón es tu entrega a Dios. Así que Dios va a mirar primero al adorador antes que a su ofrenda. ¿Qué nos enseña esto? Que la ofrenda aceptable, la adoración aceptable, es aquella cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios. El caminar de Abel se probó y la fe de Abel se probó en su manera de adorar a Dios. Dios hoy nos llama a ser como Abel, a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Que nuestro corazón sea aceptable, que nuestro corazón sea una vida de adoración, para que podamos también ser incluidos en esa lista como Abel en los héroes de la fe. El segundo hombre de la fe fue Enoc, y lo vemos en el versículo 5 al 6, y lo vamos a titular Caminando con Dios. Enoc en hebreo quiere decir consagrado. Dios nos está llamando a consagración, y eso lo vamos a ver en Génesis 5, 18 al 23. La vida de Enoc, el caminar en la fe de Enoc fue una vida de consagración. En la genealogía que consta en Lucas, Enoc ocupa un sitio entre los antepasados de Cristo. Enoc era un varón que contrastaba con su tiempo. Cuando decimos contrastaba, es porque Enoc era un hombre diferente a los hombres de su tiempo. En una época en que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, Enoc caminó con Dios. El caminar en la fe de Enoc es un caminar en la fe, un caminar de la mano de Dios. Por eso se convirtió en uno de los héroes de la fe. De cada uno de sus antepasados se va diciendo, y murió. Pero al llegar a Enoc tenemos la admirable expresión
y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto nos está hablando del rapto, nos está hablando del creyente que camina a través de la fe. Porque nos dice que no desapareció. En algún momento nosotros también seremos arrebatados. Y Dios no, Enoc es tipo de la iglesia, de una iglesia que Dios está llamando a caminar con Él, para que sean también incluidos como los hombres y las mujeres de los héroes de la fe. Un camino de consagración, un camino de entrega a Dios, un camino de la mano de Dios. El otro hombre lo vemos en el versículo 7 y nos hablan el versículo 7 de Noé. Y nos dice que Noé fue uno que creyó lo que Dios le dijo. Noé significa descanso, tranquilidad. Noé, el predicador de justicia, se menciona en 9 libros de la Biblia: Génesis, Crónicas, Isaías, Ezequiel, Mateo, Lucas, Hebreos y Pedro, primera de Pedro 1 y 2. La época en que Noé vivió fue de indiferencia espiritual y desafío de Dios. Así como Pedro designa a Noé en segunda de Pedro 2:5 como un hombre justo e íntegro y que caminaba con Dios, Dios nos está llamando a que seamos íntegros y justos, que caminemos en medio de una generación impía y corrompida en santidad. Mientras duraba la paciencia de Dios, Noé predicaba a sus contemporáneos de diversas maneras. Lo hacía por el ejemplo de su vida limpia, así como nos lo dice Filipenses 2:15. También caminaba por la fe por medio de su predicación, por cuanto advirtió con toda claridad a los hombres de su generación de que debían devolverse del pecado y caminar hacia Dios. Por la construcción de un arca que para muchos parecía que no era una locura, pero él creyó en la santidad de Dios y en el inminente juicio de Dios, y creyó en lo que Dios diseñó. Noé representa al hombre y a la mujer de Dios que sigue el diseño de Dios. No importa las críticas de los hombres. Un hombre con integridad, un hombre que es fiel a Dios por encima de los hombres. Un hombre con carácter. Si Noé no hubiera calafateado el arca con brea, el agua hubiera entrado a su arca. Sabes que cuando nosotros no seguimos las instrucciones de Dios, no seguimos el diseño de Dios, estropeamos y ponemos en peligro lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Dios nos ha llamado a ser como Noé, a seguir sus instrucciones, a tener descanso y tranquilidad, como significa su nombre, descanso y tranquilidad, a descansar en el diseño de Dios. Los versículos 8 al 10, del 11 al 12 y del 17 al 19 nos hablan de Abraham y de Sara, nos hablan de la aventura y la paciencia de la fe, de creer lo increíble, de ser forasteros y apátridas, o sea, que no tenemos patria ni lugar, sino que nuestra patria es el cielo. Nos habla del sacrificio supremo de Abraham cuando entregó a Isaac. La fe de Abraham se ve revelada en que él lo dejó todo para obedecer a Dios. Fue capaz de interceder por Lot, se paraba en la brecha, ejemplo de un intercesor. Abraham tuvo estrecha comunicación con Dios y recibió de él revelación especial en visiones y visitación de parte de Dios, de manera angélica. O sea, Abraham tuvo la visitación de Dios. Dios nos está llamando en este tiempo, que es un tiempo de visitación, a tener comunión con Dios, a ser como Abraham, a ver y sentir que nuestra patria es Dios, que las cosas, el reino de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Abraham renunció a todo, fue capaz de renunciar hasta a su hijo por entrega, amor y amor a Dios. ¿Qué tienes tú que entregar a Dios? Hoy Dios te dice: entrégame tu vida, entrégame tu corazón, entrégame tus problemas, entrégame tu familia, que es lo más que tú aprecias. Conságraselo y entrégaselo a Dios.
si bien Sara cometió el error de intentar y dar un hijo a Abraham por medio de Agar, ella, a pesar de su error, supo esperar en Dios y él cumplió su promesa. La fe de Sara nos enseña que a pesar de nuestros errores, Dios va a cumplir su palabra, que seremos probados, pero Dios cumplirá su palabra. La fe de Sara nos enseña que Dios es capaz de realizar lo imposible. El versículo 20 y 22 nos habla sobre la fe que vence a la muerte. Nos habla sobre Isaac, Jacob y José. En estos versículos vemos cómo Isaac, Jacob y José, al momento de morir, bendijeron a sus hijos y con ellos a sus generaciones. Es la fe en un Dios de pacto generacional, la confianza de que las bendiciones de Dios se cumplirán aun cuando nosotros no las veamos. Es un tipo de la fe que tuvo Jesús, en que con su muerte se daría bendición a nuestras vidas. Es la fe que tuvieron los apóstoles, los cuales predicaron una segunda venida que ellos no vieron. Es una fe que es capaz de bendecir aunque no vea. Es una fe que camina aunque no vea. Es una fe que se mueve aunque no vea. Es la fe que vence a la muerte. Es la fe que mata al hombre para que surja lo espiritual. Es la fe del hombre que muere para que nazca lo espiritual. Es la fe que renace como Jesús resucitó. Es una fe que va más allá de lo natural. ¿Para qué? Para que viva lo espiritual. Los versículos 23 y 29 nos hablan de la fe y sus secretos a través del personaje de Moisés. Indica que Moisés, por la fe, no se llamó hijo de Faraón, rechazando los deleites del pecado. Por la fe se mantuvo firme como viendo al invisible. Es la fe del hombre que renuncia al mundo, a Egipto, para no ser llamado hijo de Satanás, sino hijo de Dios. Que renuncia a ser hijo de Faraón para ser llamado hijo de Dios. Por la fe, Moisés esparció la sangre del pacto y los primogénitos fueron salvados. Por la fe, lideró al pueblo a cruzar el mar rojo. Hoy Dios te llama a caminar, a cruzar ese mar rojo que está deteniendo tu caminar, para que puedas ser llamado un hombre y una mujer héroe de la fe. Los versículos 30 y 31 nos hablan de la fe y los hechos de Rahab. Nos habla de la fe que desafía los hechos. Por la fe, Rahab, siendo una ramera, fue obediente en Jericó, recibiendo a los espías israelitas en su casa. Por su obediencia sus pecados fueron perdonados y la misericordia de Dios la alcanzó, siendo contada entre las mujeres que forman parte de la genealogía de Jesús. Es la fe que nos llama a vernos como Dios nos ve. Rahab era una ramera, sin embargo Dios la veía como una que sería una precursora de la línea de Jesús. Dios la veía como un canal de bendición, porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron, fueron hechas todas nuevas. Es la fe que desafía a los hechos. Es la fe que desafía a las acusaciones del diablo en contra de ti. Es la fe que sobrepasa el entendimiento para verte como Dios te ve. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora veamos también la puerta del juicio. Es la puerta donde como creyentes ejercemos la autoridad como cuerpo de Cristo. En Hebreos 11, en los versículos 32 y 34, también nos habla de los hombres que desafiaron lo imposible. Y nos dice Hebreos 11, del versículo 32 en adelante, nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hoy Dios te llama a tener la fe de Gedeón, la fe de Barak, la fe de Sansón, la fe de Jefté, la fe de David, la fe de Samuel, para poner en fuga ejércitos, para tapar las bocas de los leones, para evitar filo de espada, para sacar fuerzas de debilidad y hacerte fuerte en batalla. Porque Dios te llama a desafiar a lo imposible. Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa a él le canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigar entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Notemos, hermanos, como el Salmo 149:9 nos dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Nos dice la palabra que la puerta del juicio es restaurada cuando nosotros decretamos el juicio en contra del enemigo. El salmista en el Salmo 149 restaura la puerta del juicio, porque en la puerta del juicio se emitían decretos. Un decreto es una ordenanza, una ley, un edicto, una orden que viene directamente de Dios. En el mundo espiritual, un decreto es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que se manifiesta a través de su palabra. Así que cuando el salmista nos dice para ejecutar en ellos el juicio decretado, es para que ejecutemos nosotros y decretemos la derrota del enemigo. ¿Para qué? Para que decretemos la victoria de Dios sobre el enemigo. Por eso la palabra nos dice que por la fe, estos hombres de la fe ejecutaron juicios, cerraron bocas de leones. Este es el tiempo donde sea que se restaure la puerta del juicio, la puerta de los decretos. Vemos en el contexto inmediato del salmista, de alguna manera, a Israel, que Israel iba a ser el agente para ejecutar venganza en contra del enemigo espiritual. No estamos hablando de un enemigo físico. Esto significa que su alabanza gozosa tenía que conectarse con la obediencia, sin importar lo que les costara ser obedientes a los mandamientos de Dios. Como creyentes bajo el nuevo pacto, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de ser no solo adoradores, sino guerreros en una guerra espiritual que a veces será difícil y costosa. En un sentido espiritual, debemos ejecutar venganza en todo lo que se oponga a Jesucristo y la obra de su reino en nuestras vidas. Nuestro equivalente a atar reyes con cadenas del Salmo es llevar cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo Jesús. También cuando nos dice para ejecutar en ellos el juicio decretado, esto sería una cosa triste que cualquiera hiciera un mal uso de este texto. ¿Por qué? Porque el juicio decretado no se trata de un juicio en contra de nuestros semejantes. El juicio que nos está hablando la palabra es un juicio en contra del enemigo. Por eso hay una frase de Spurgeon que nos dice, sería una cosa triste que cualquiera hiciera un mal uso de este texto, porque no hemos recibido una orden de ejecución contra nuestros semejantes. Dios nos ha llamado
a la iglesia a ejecutar juicios en contra de cada soldado que están como parte del cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a levantar las manos de los brazos caídos. También nos habla la palabra que para el creyente bajo el nuevo pacto hay un juicio decretado contra todo enemigo espiritual. Y Jesús lo escribió con su obra en la cruz. Así lo vamos a ver en Juan 16:11 y en Colosenses 2:14. Porque hay un principio espiritual que nos dice decreto contra decreto. Juan 16 del 9 al 11 nos dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que nos dice la palabra que ya Dios ha decretado un juicio en contra del enemigo. Para que una persona sea juzgada, tiene que haber recaído una sentencia. Así que cuando nosotros decretamos, hacemos un decreto de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Anulamos ese decreto de muerte que Adán y Eva le entregaron al enemigo al ellos hacerse obedientes al pecado. Cuando nosotros entramos a la nueva criatura, Dios nos da la autoridad para que levantemos un decreto en contra del enemigo y levantemos una sentencia en contra del enemigo. ¿Cuál es esa sentencia? Que el enemigo ya ha sido derrotado, que el enemigo ya ha sido juzgado conforme a Juan 16 del 9 al 11. Colosenses 2:14 nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que la palabra nos dice que había unos decretos en contra de nosotros, pero que Jesús fue a la cruz del Calvario y anuló esos decretos y los quitó de en medio y clavó esos decretos en la cruz del Calvario para darnos vida, para que nosotros podamos decretar, para que podamos pronunciar un decreto contra decreto, un decreto de vida en contra de un decreto de muerte, un decreto de sanidad en contra de un decreto de enfermedad, un decreto de victoria en contra de un decreto de victoria, y que esos decretos puedan ser establecidos gracias al sello y a la sangre de Jesucristo, porque cada uno de esos decretos que se encuentran en la palabra han sido escritos y sellados con la sangre del Cordero. Por eso la palabra nos dice que solo el Cordero es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios. Vamos a ver el libro de Esther 8, capítulo 8, versículo del 3 al 8, y vamos a ver ese principio de decreto contra decreto. Nos dice la palabra: luego Esther volvió a presentarse ante el rey, se arrojó a sus pies y con lágrimas le rogó anular el daño que Amán había pensado hacer en contra de los judíos. El rey extendiendo hacia Esther su cetro de oro, y entonces Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si a su majestad le parece bien, y yo soy digna de su bondad, emita su majestad una orden por escrito que revoque las cartas que autorizan la destrucción de los judíos, ordenada por Amán, hijo de Hamadata el Ageo, y que circulen por todas las provincias del rey. Yo no podría ver el mal que le harán a mi pueblo. ¿Cómo podría yo soportar el ver la destrucción de mi nación? Y el rey Asuero le respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: yo le he otorgado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca por haber atentado contra la vida de los judíos. Escriban a todos los judíos a nombre mío lo que a ustedes les parezca, y sellen este escrito con mi anillo. Como saben, un edicto que se escribe a nombre del rey y que se sella con su anillo no puede ser revocado. Hoy Dios nos llama como la iglesia a levantarnos como Esther, porque la palabra nos establece que un decreto que ha sido sellado con el anillo del rey no puede ser revocado.
Dios hoy nos llama a que tomemos el anillo, a que ese anillo que Dios nos otorgó como hijos, así como el hijo pródigo, Dios, el Padre le puso anillo en sus dedos. Así Dios te ha entregado un anillo. ¿Para qué? Para que tomes tu posición de hijo, para que tomes tu posición en el reino y que anules todo decreto que el enemigo ha levantado en contra tuya, porque un decreto o un edicto que se escribe a nombre del rey no puede ser revocado. Un decreto de vida que Dios ha establecido sobre tu vida no puede ser revocado. Un decreto de bendición que Dios ha establecido en contra del enemigo no puede ser revocado. Hoy Dios te llama para que te levantes y restaures la puerta del juicio y te levantes en contra del enemigo y decretes juicio en contra del enemigo, que decretes sentencia en contra del enemigo, que decretes victoria en contra del enemigo. Dios te bendiga, hermanos. Hemos llegado al fin de nuestro estudio. Y te doy gracias y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido durante este tiempo compartir su palabra. Pedimos al Señor que seamos bendecidos y que esta palabra que ha sido sembrada pueda ser una semilla que renueve tu vida. Que tú puedas restaurar los muros como hizo Jeremías. Que tú puedas ser un restaurador en el cuerpo de Cristo. Declaro una palabra de bendición sobre tu vida y pido en el nombre de Jesús, en esta hora, que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti su paz. Dios te bendiga.